de dos partes. La más externa, que es el hipoblasto, y la más interna, que es el epiblasto. Durante la tercera semana, esta primera capa embrionaria bilateral se vuelve una capa trilaminar que consta de tres capas, como su nombre lo indica. La más externa es la capa ectodermo, la medial mesodermo y la más interna endodermo. Se encarga de la formación de la piel, así como también el sistema nervioso. El mesodermo forma principalmente el hueso o el sistema óseo, las capas musculares, lisas, la médula ósea, el músculo estriado, entre otros. Y el endodermo se encarga de la formación de los órganos. La notocordia es un eje principal y auxiliar en la secreción de hormonas para la diferenciación de la placa neural. Se encuentra a un lado de esta placa, la cual forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, como ya lo mencionamos. Esta placa, conforme van pasando los días, se va juntando cada vez más hasta que finalmente se cruza para formar el tubo neural y las crestas neurales. Todo esto sucede entre el día 23 al día 25. En una vista longitudinal, para entender mejor cómo es que se forma el tubo neural, este sería el tubo neural y estas las crestas neurales. Y en una vista sagital consta de tres capas: una media, que es la que se encuentra aquí, una capa mori y la capa ventricular. La parte de la porción del tubo neural consta de tres vesículas. Esta primera porción recibe el nombre de prosencéfalo. La segunda porción
mesencéfalo y la última romboencéfalo. A su vez, el prosencéfalo se divide en teloencéfalo y diencéfalo. El romboencéfalo también tiene subdivisiones, que sería el metencéfalo y el mieloencéfalo. Estos van a formar el puente y el bulbo, y el mieloencéfalo va a formar la médula espinal. En la parte del romboencéfalo se localizan los labios romboidales o labios rómbicos, que producen el cerebelo. La médula espinal. La médula espinal es de forma cilíndrica y se encuentra en las vértebras. Este es el cuerpo de la vértebra, apófisis espinosa, y entre ellas se encuentra la médula espinal. Comienza en el foramen magno y termina en adultos a nivel de la lumbar 2. Después se va la cola de caballo para fijarse y terminar en el filum terminal. La médula espinal tiene diferentes segmentos. Tenemos 8 segmentos cervicales, 12 segmentos dorsales o torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un segmento coctígeo. Dentro de la médula se van a encontrar diferentes ensanchamientos. Tenemos un ensanchamiento que es de C3 a T2, que va a ser por el plexo braquial. Otro lo vamos a encontrar de L1 a S3, que es el plexo lumbar. Y por último, de S1 a la toxigia, que es por el plexo sacro. Y por último encontramos el filum terminal. La médula espinal está integrada por 3 capas. Estas capas envuelven a la médula espinal. Tenemos la capa
dura madre. Esta es la más superficial. Después viene la capa aracnoides. Y la más profunda, que es la capa cia madre. Entre el aracnoides y la dura madre se encuentra el líquido cefalorraquídeo. La metámera está conformada por la sustancia blanca, la sustancia gris, que tiene forma de H, y el conducto ependimario. Por aquí pasa el líquido cefalorraquídeo que hace un instante se los comenté. La metámara, por medio de las raíces posteriores, que son sensitivas, llega el impulso, y posteriormente por las raíces motoras, que son anteriores, sale el impulso. Podemos identificar las astas posteriores de las anteriores, ya que las posteriores tienen un ganglio raquídeo. La metámera va a estar compuesta por una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia gris va a tener astas anteriores y astas posteriores, y en algunos segmentos astas laterales. En las astas anteriores va a haber 5 núcleos: un núcleo medio ventral, que va a estar desde C1 a S4 y va a permitir la flexión de tronco. Un núcleo lateroventral, que va a ir de C1 a C4. De aquí van a ser el nervio espinal y va a inervar el trapecio y el esternocleidomastoideo. Va a haber un núcleo laterodorsal, que este va a ir de C1 a S4 y va a permitir la extensión de tronco. Va a haber un núcleo central. Este núcleo va a permitir el engrosamiento que va a ir de cervical, de C4 a D1, y de lumbar de L1 a L4. Después va a haber un núcleo medio dorsal, que este va a ir de C1 a S4. En las astas posteriores se van a encontrar 4 núcleos: el núcleo de Becherel, que se va a encontrar en la médula espinal a nivel lumbar y a nivel cervical; el núcleo de la cabeza, que va a ir de C1 a C8, este va a estar en la temperatura y dolor; va a estar el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando,
Este va de las vías del tracto protopático. Y por último va a estar el núcleo de Clerk. Este va de las vías de la sensibilidad propioceptiva. Por estos núcleos va a estar conformada la sustancia gris. En la sustancia gris se van a encontrar las láminas de Rexed. La primera va a ser el capo zonal marginal. El segundo va a ser la sustancia gelatinosa de Rolando. La tercera va a ser el núcleo propio pequeño. La cuarta, el núcleo propio grande. La quinta va a ser los núcleos reticulares. La 6 va a ser los fascículos fundamental. Las 7 se van a encontrar el núcleo de Kark, en la 8 se encuentran las vías extrapiramidales. El 9 se va a ubicar en diferentes segmentos de la sustancia gris y estos van a ser los centros motores. El 10 se va a encontrar a nivel del 7 y este va a ser el canal centro. Estas son las láminas de Rexed que van a componer la sustancia gris. A continuación describiremos los tractos ascendentes de la médula espinal. Comenzaremos por hacer un dibujo de una metámera. Este que estoy dibujando es el entorno de dicha metámera. Vamos a dibujar la sustancia gris para tenerla de referencia, pero nos vamos a enfocar en la sustancia blanca. El primer tracto que vamos a dibujar, el primer tracto ascendente, es el tracto córtico-espinal lateral. Como su nombre lo dice, se encuentra de forma lateral al asta sensitiva posterior. Son dos, uno de cada lado. Estos tractos se encargan de realizar movimientos hábiles y rápidos de diferentes partes del cuerpo. El siguiente tracto
ascendente que vamos a dibujar es el rubro espinal, que se encuentra por abajito de los otros dos. El tracto rubro espinal. Este se encarga de estimular músculos tanto flexores, pero a su vez inhibe músculos extensores y se encuentra en ambos lados. El siguiente tracto ascendente que vamos a dibujar es el olivoespinal. El olivoespinal también se encuentra en ambos lados. Está súper chiquito y se encuentra anterior a la asta anterior o motora. Se duda de la existencia de este tracto, sin embargo algunos autores o autores más antiguos pues lo mencionan, pero aún no se descubre como tal, entonces su función no la tiene bien definida. El siguiente tracto ascendente que vamos a dibujar es el tracto retroespinal, que se encuentra inmediatamente después del tracto olivoespinal, pero en una superficie más longitudinal al asta anterior. Lo vamos a dibujar y lo vamos a encontrar también de forma bilateral. Este tracto se encuentra en movimientos referentes a la postura que adquiere el ser humano y también de estímulos reflejos visuales. El último tracto de la sustancia blanca y que se refiere a los tractos ascendentes es el tracto corticoespinal anterior. Este lo vamos a dibujar. Este lo vamos a encontrar aquí a los lados de la hendidura anterior y también está de forma bilateral y es un tracto corticoespinal anterior. Este se encarga de movimientos hábiles y rápidos, al igual que el tracto corticoespinal lateral. Con eso damos por concluidos los tractos ascendentes, que son tractos que llevan información correspondiente a estímulos hacia el área cerebral. Ahora dibujaremos lo que son los tractos descendentes. Ubicados en la sustancia blanca. El primero que vamos a dibujar es el fascículo grácil, que se encuentra de forma bilateral en la parte posterior. Al lado de estos se encuentran, aquí vamos a indicar que son una línea en ello. Al lado vamos a encontrar los dos fascículos, uno de cada lado, que son el fascículo cuneiforme. Estos dos fascículos se encargan del tacto leve y de la propiocepción, es decir, que están conectados a receptores ubicados en las diferentes partes del cuerpo. El siguiente tracto es el tracto posterolateral. El tracto posterolateral también está en ambos lados y se encuentra en la punta del asta posterior o sensitiva. El siguiente tracto es el tracto intersegmentario, que se encuentra en el contorno de la sustancia gris, en todo el contorno.
siguiente tracto es el tracto espinocerebeloso posterior. El tracto espinocerebeloso posterior tiene una de las áreas más grandes de los tractos de la sustancia blanca y también se encuentra de forma bilateral. Tracto espinocerebeloso posterior. Al igual que el tracto espinocerebeloso anterior, que se encuentra inmediatamente ubicado después de este, pero de forma más anterior, van a asistir ambos para llevar información hasta las diferentes partes del cuerpo, pero es información inconsciente. Y decimos que se llama tracto espinocerebeloso anterior. Estos dos son complementarios o llevan a cabo la misma función. El siguiente tracto va a ser el tracto espinotalámico lateral, que se encuentra más hacia la zona medial de la sustancia blanca. Y este tracto, que se encuentra de forma bilateral, también se encarga del tacto leve y de la propiocepción, además de que también discrimina la presión llevada a cabo en alguna parte del cuerpo. El siguiente tracto es el tracto espinolivar. El tracto espinolivar abarca un área muy pequeña. Espinolivar. Este se encarga de llevar también información aferente hacia la parte donde se requiere. El penúltimo tracto que vamos a ver va a ser el tracto espinotectal. Se encuentra también en una área muy reducida. El espinotectal se encarga de reflejos espinovisuales. Y por último, el tracto espinotalámico anterior, que abarca una zona un poco más amplia. Y también discrimina la presión y movimientos, se encarga de movimientos también